Y como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego para nuestra mesa de análisis. Ramón Alberto, muy buenas noches. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros, Salvador. Buenas noches, un gusto como siempre estar aquí. Pues platiquemos acerca de esta terrible ola de calor y terrible por la cantidad de personas fallecidas, que sigue siendo impreciso el número. Hoy la Secretaría de Salud en el Estado apunta a 36 personas fallecidas, dato oficial en el Estado, pero a nivel nacional dicen que en Nuevo León murieron 64. Y si nos vamos a la estadística, como bien decía el doctor Salvador Borrego la semana pasada, el diferencial que hay en cuanto a cuerpos que llegan al CEMEFO, pues estaríamos con más de 200 en las últimas 2 semanas relacionados con el calor, porque reciben 80 y la antepasada fueron 130 y la pasada fueron 250, quitando los promedio. Y no todos llegan al CEMEFO. Y no todos los muertos llegan al CEMEFO. Claro. Entonces es una cifra. Y luego el señor de Registro Civil que dijo que hubo 850, digo, porque pues así se le ocurrió. Traía golpe de calor. Traía golpe de calor y luego lo desmintieron. Pero pues estamos con un problema bastante grave en la ciudad, en el estado, lo abordamos la semana pasada. El recuento de los muertos. Ramón Alberto. A ver, Gregorio, a mí la parte que me preocupa es el que no podemos identificar exactamente las estadísticas, y aquí hay una de dos posibilidades, nada más, no más. Una, o el gobierno fosfo está siendo muy eficiente para manejar la estadística, porque si tomamos en cuenta que el reporte federal de 112 muertes por golpes de calor, 64 son de Nuevo León. Exacto. Es decir, casi la mitad son de Nuevo León. O sea, Nuevo León se lleva 15 estados por delante, que son el que sigue tiene 18 muertos. Nosotros somos 64. Es decir, hay Tamaulipas y Veracruz. No hay, las olas de calor están igual aquí que allá. O sea, o allá no están reportando lo que está bien existiendo, o aquí alguien se descuidó e hizo las cosas mal. La pregunta, vamos a quedarnos con lo que reportó la Secretaría de Salud. ¿Estatal o loco? Estatal. 36. 36. ¿Son muchos o son pocos? Si consideramos que Nuevo León tiene 5 millones de habitantes y tuvo 36 en esta ola de calor, te vas a Texas, que fue la misma ola de calor. Texas tiene 30 millones de habitantes y hasta el día de hoy tiene únicamente 13 muertos por onda de calor en todo el estado. Es decir, si nos lleváramos el número estadístico de Nuevo León, el bajito, el de 36, traspolamos para Texas, para que fuera como Nuevo León, tendría que tener 216 muertos. En proporción. En proporción. Y si el dato correcto fuera el del gobierno federal de 64, tendría que tener 386 muertos de la ola de calor en Texas. A ver, sí tenemos en el estado un problema, y es el problema que suele estar pasando con este gobierno, que hay mucha improvisación en los momentos de emergencia. Y a mí la gran incógnita que me sigue quedando es ¿por qué los famosos trailers afuera de esos 12 CEMEFOs? Porque está saturado. Eso no está explicable por ningún lado, porque eso lo vimos en momentos de la pandemia. Claro. Con 60 muertos al día. Con 60 muertos al día. Algo está pasando aquí que no nos estamos dando cuenta, y que ojalá que sea una cuestión simplemente estadística y no que se quieran estar ocultando los datos. Doctor. Sí, la verdad es que es una situación nueva, lamentable, pero lo que no es nuevo es que nosotros pagamos con muertos los problemas, las deficiencias. Nosotros la pandemia la pagamos con muertos, ¿sí? En un esquema que pues, se conoce como la inmunidad de rebaño, sí, y fue el esquema claramente implementado por Hugo López-Gatell, que en otros países se intentó, porque los libros hablan de que eso es una posibilidad, pero cuando vieron el costo en muertes, inmediatamente rectificaron, y nosotros seguimos con esa idea. Entonces, mientras sean muertos, y aparte muertos pobres, sí, en México no pasa nada en un gobierno que supuestamente está preocupado por los pobres. Ahora, que tengamos problemas de calor, y el problema ese directo de golpe de calor, sí, es uno. Pero el hecho de que se corte la energía eléctrica genera otros problemas. Claro. O sea, hay personas que dependen de un CPAP, un equipo que permite resolver un problema que es relativamente reciente, que se conoce como apnea del sueño, pero sin ese equipo, si no hay energía eléctrica, no pueden dormir.
Y de eso se deriva pues muchos problemas. Entonces muy probablemente tengamos por ahí otro tipo de consecuencias que son directas como consecuencia de la suspensión del flujo eléctrico y también de algún modo del tema que tenemos de calor. Y entonces, por eso decía, las consecuencias finales las vamos a ver en el sobreregistro de muertes que tengamos en este periodo. Exacto, lo dijiste la Y semana entonces, pasada. evidentemente, tenemos un problema. Yo platiqué con una persona que solamente en un sindicato me decía, ya tenemos 30. Entonces, el problema es realmente serio. Las autoridades siempre tienden a minimizar las cosas, pero evidentemente estamos en una situación terrible como consecuencia de que las cosas simplemente no se hacen bien. ¿Sí? Claro, pero como bien dice Salvador, o sea, el tema de los apagones, que no es un tema local, digo, es un tema nacional, o sea, pudo haber sido causa de Sí, pero la muchas de estas estadística sería muertes. pareja para todo el país. Yo por eso la pregunta que hago es, ¿qué es lo que hace que Nuevo León, olvídate del resto del país, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, 3 estados muy calientes en temperaturas, ¿qué hace que Nuevo León se tenga 64 y acá tengan 19 y 15? O sea, En el reporte nacional, el de hoy. Repito, o Nuevo León está haciendo muy bien su trabajo estadístico y Tamaulipas y Veracruz no están reportando todo, o algo está pasando aquí que no estamos registrando. Y hay una parte muy importante, lo dijimos también en la ocasión anterior aquí, no olvidemos, en Nuevo León hay mucha gente que tiene sus techos de lámina. Si has visto los videos en las redes sociales donde cosas el famoso huevo, el bistec afuera a la intemperie, Claro, ahora claro. imagínate con El ese cofre del techo de carro. lámina a 40 y tantos grados, recalentándose para llegar a 50, 60 grados. ¿A qué horas te duermes, Gregorio? No, entras, No te puedes dormir. no hay forma. Y que, como dice el doctor, que no te toque, no haya luz. Porque la pregunta final aquí es, ¿por qué el gobierno del Estado no implementa albergues? Igual que en el invierno. Pero No en implementan verano. albergues en verano para la gente que diga, oye, mi casa es un horno, no puedo estar ahí, vámonos al gimnasio Nuevo León ahí, pongan igual que en el invierno sus colchoncitos y que la gente se resguarde. Tan fuerte es el invierno Como lo es tan el fuerte verano. nos tocó el verano. Es que históricamente también, y volviendo al tema estadístico, no hay registro de una ola de calor tan prolongada, ¿no? En el estado de Nuevo Así León. es, sí, sí, Salvo sí. que aquí el doctor tenga Sí, sí, algún sí. otro dato No, no. estadístico por ahí, pero Buena nunca, idea. no se nos había tocado tantos días, Salvador. Buena idea de la de Ramón Alberto, pues sí. No, yo Claro. no tengo más que decir sobre esto. Que realmente es no estar preparados para la contingencia climatológica. Cuando viene el frío, yo creo que hay una gran concientización. Sí, claro. Y ahí viene el frío y estamos toda la comunidad, incluyéndonos nosotros los medios de comunicación. La autoridad es muy proactiva en el tema del frío. El calor no minimizamos. El calor no fue de la Claro, misma sí. manera. Se siente que es menos grave que el frío, pero ahora estamos viendo que Pero ahora- estamos viendo ahora, ¿no? Cambiaron el cierre de escolar, el ciclo escolar el día 29. Bueno, vamos usando esas escuelas, si sigue la ola de calor, hombre, como refugios. Hay lugares ahí, los pequeños gimnasios, para que la gente pueda ir a resguardarse ahí. Lo que no puede seguir ocurriendo es esta desproporción. Yo por eso repito, como no sé cómo está la estadística del resto del país, yo me voy Nuevo León contra Texas. Y realmente estamos sumamente altos contra lo que tiene Texas. Claro, en cuanto al número de personas. Y si nos preciamos ser la metrópoli más avanzada del país y demás, y que nos comparamos con las de, no digas las grandotas, no, las de Texas, tiene que ser una cuestión similar. El tema del servicio médico forense, que yo creo que es un tema muy relacionado y que ahorita las familias lo están padeciendo. Ahí, bueno, evidentemente pues hay una saturación. No habíamos hablado de esto desde el COVID. Hoy con esta contingencia, porque no se le puede llamar de otra manera, esta crisis, de nueva cuenta se vuelve entonces a saturar las instalaciones del servicio médico forense, porque pues ahí lógicamente los actores políticos pues hablan de todos los temas. Ah, claro, pues que el gobierno ¿Cuántos invierta, cadáveres ¿no? caben o tiene capacidad un CEMEFO en Nuevo León? 80. Pues es lo que dijo el vicefiscal, que reciben semanalmente 80. Bueno. Y ahí no está saturado, ¿no? Bueno, pero, ¿y los otros dos? ¿Por qué tuvieron que rentarse esos trailers con sistemas de Refrigeración. enfriamiento? Pues evidentemente porque, igual que en la pandemia, algo se salió de control. Algo aquí no está siendo reportado.
Y tenemos derecho como ciudadanos a saber qué está pasando. Y también la entrega de los cuerpos, es decir, si de repente, o sea, ¿cómo haces una fila de 400 cadáveres? Que es lo que decían algunas personas a quienes entrevistamos. O sea, realmente fila, ¿no? Para que puedan entregar el cuerpo al familiar. Yo creo que es una cuestión Recordemos, bastante dolorosa. ahorita que en todos los niveles de las actividades de la población están faltando gente que mano de obra, en todo. No dudo que en los CEMEFOS, que esta es una cuestión bastante, esté faltando personal para poder darle, bueno, que entonces el gobierno se aboque, porque a lo mejor se están acumulando. No es que lleguen 100 cada diario, sino que no están dándole el procesamiento a los que llegan normalmente y se van acumulando hasta que dices, ya lo puedo ir. ¿Y cómo hacer? Bueno, exactamente. ¿Y cómo hacer para acelerar un poco ese procedimiento? Claro. Digo, lo pongo sobre la mesa porque la verdad, pues digo, lo desconozco. Pero ¿cómo acelerar, no? O sea, tanta tramitología, tanta burocracia. Y alguien con recursos, pues puedes pagar un médico legista por fuera, que es lo que también algunos nos decían. Bueno, unas cuotas que pues son inalcanzables para muchas familias, Salvador. Sí, hay un tema pues que se tiene que atender, pues, pero pues está nebuloso, no tenemos mucho que comentar, solamente pues llamar la atención para que se atienda pues lo antes posible. Bueno, corte comercial, enseguida regresamos. Mucho que comentar con relación al panorama electoral. Ya finalmente pues despertó la oposición, o bueno, está dando señales, esperemos que sean señales de vida. Está bostezando, Gregorio. Está bostezando la oposición. Bueno, veremos entonces, ahorita lo comentamos porque hay mucho tema, por supuesto, como cada semana, con Ramón Alberto García y Salvador Borrego. Continuamos.